Y después Bueno, voy a ver si bárbaro. asistieron, cuánto tiempo se quedaron y todo eso. Ah, qué controladora, bien. Sí, hay que ver si aguantan ya, porque deben haber perdido la práctica en esta metodología. Por lo menos yo ya estaba acostumbrada a la presencialidad. Calculo, Denis, que el jueves será normal, ya vamos a ver, yo ya te voy a estar avisando, no creo que haya paro ni nada de eso. Así que igual con los chicos, quiero ver cómo nos organizamos porque nos quedan clases solamente de repaso después de este práctico. Las teorías ya terminaron, ¿no? Así es, ya terminó la Sí. teoría. Así es. Bueno, bueno, bárbaro. Empezamos con las clases. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Si no, largo nomás en compartir la pantalla. Antonella, Karen, Rocío, Santiago. Si alguien no aparece en la lista de asistencia, manden su nombre, apellido y LU al chat de la llamada, así yo después los tengo en cuenta y los agrego. ¿Vos te quedás ahí, Denise? Les voy a poner de fondo porque tengo que ponerme a estudiar para rendir otra cosa. Bueno, ¿qué rendís? Si te veo estudiar mucho, ¿qué estás por rendir? Conta pública, me falta Mm, esa y otras dos materias más. A ver, mm. Y esa vos estás con la promoción, ¿no? así es. Bueno, larguemos porque creo que ya estamos, somos 51. Calculo que estamos lo que estamos siempre y así los libero temprano y no se siguen enfriando ahí. Este, vamos a ver si me acuerdo cómo se compartía pantalla. Sí, acá. Voy a ver de desactivar el video por las dudas. Uy, no, pero ahí no veo nada. ¿Ahí ven, chicos? Mm. ¿Sí, Sí, no? profe. Sí, se ve, Bien. profe. Háblenme, por favor. No me dejen sola en este lugar. Bueno, hoy vamos a ver el práctico, el último práctico que tenemos dentro de lo que es el programa. Ahí está, hola Dani. Hola, profe, ¿cómo está? Por fin veo a alguien que se mueve ahí. Bien, vamos a ver el último práctico, que creo que en teoría ya lo deben haber dado, me imagino, a lo que es el método del impuesto diferido, ¿no? Ya vieron por lo menos la parte teórica. Sí, sí. Sí, Profe, sí, ¿puede ser que haya otro práctico? ¿El de impuestos y tasas? sí, pero el de impuestos y tasas tengo entendido que lo iban a grabar. Me parece que ¿eh? Creo que lo grababa el profe Ramón Díaz. De todas maneras, lo confirmo, pero me parece que era así. Está Con en lo plataforma, cual, profe. ¿está? ¿Sí? Sí, bueno, Sí. sí, esa era la organización, por lo menos, que el práctico de impuestos y tasas se grababa. De todas maneras, yo tenía pensado, no sé qué piensan ustedes y por ahí díganme qué es lo que prefieren. Este sería el último práctico y estamos a una semana, o sea, 3 clases del parcial, porque es la semana que viene. Entonces yo por ahí digo, si damos el jueves clase de consulta, es como que la otra semana se olvidan. Entonces, por ahí decía, si ustedes quieren, están de acuerdo, dar consulta entre el martes y el jueves de la semana que viene, los libero este jueves, y entonces estamos más cerca del parcial y se acuerdan, se van a acordar más o van a tener, en realidad van a empezar a estudiar porque deben estar estudiando por ahí otras materias que son más próximas, ¿no? Porque uno cuando es estudiante va así, justo con los parciales y demás.
Entonces, hacer... no es feriado. Ah, es verdad. El martes es feriado, pero nos queda el jueves. Tranquilamente el jueves podemos, si quieren, vemos algún parcial del año pasado, algo de eso, de ajuste por inflación y lo resolvemos, o vemos las dudas directamente. O sea, no hay drama con que sea feriado. O sea, nos quedarían 2 clases. Con lo cual podríamos juntarnos el jueves que viene, si están de acuerdo. Es más, si quieren, nos podemos juntar antes del 8. ¿Mm? Sí, profe, está bien. ¿Está bien? Bueno, yo porque si nos juntamos este jueves, después hasta la otra semana ya se olvidan. En cambio así, ustedes me van estudiando de acuerdo a la materia que van teniendo, es mejor. ¿Mm? Bueno, larguemos con el práctico. Este es un práctico cortito, algo ya habíamos visto respecto del tema de, en uno de los prácticos, con la medición, las diferencias que existen entre la medición contable y la medición impositiva, ¿sí? Esta es una posibilidad que nos da la resolución técnica 54 y también las resoluciones técnicas 17, la 16, las anteriores que estaban vigentes, en poder aplicar el método del impuesto diferido para el caso del impuesto a las ganancias, ¿sí? Nosotros tenemos el del impuesto o balance, que se llama, es determinar el impuesto cuando cierra el ejercicio contable. Recuerdan que yo les comenté que el impuesto a las ganancias es un impuesto anual, que se declara, se presenta justamente esta semana, estamos medio enloquecidos porque son los vencimientos que se prorrogaron para fines de junio. Pero es por la ganancia obtenida durante el periodo 2022, en este caso, que se liquida durante el ejercicio o en el año 2023. Lo que permite la norma técnica es, en vez de determinar un impuesto a las ganancias corriente que se tiene que pagar, por ejemplo, el impuesto que se determina ahora se lo tiene que pagar en mes de julio, agosto a más tardar, hay empresas o entes que no tienen que ser los que son pequeños, de acuerdo a la normativa. Si son pequeños tienen que hacerlo por el impuesto a las ganancias corrientes, que se llama, que pueden aplicar el método del impuesto diferido. Por ahí a ustedes les resulta un poquito más complicado porque no vieron impuesto todavía, igualmente es típico del impuesto a las ganancias y es una materia, ¿sí? En mi época por lo menos lo tenía, creo que era Teoría y Técnica Impositiva 2, porque en la 1 veíamos IVA. Entonces, yo lo que les pido es que den una leída a la resolución técnica 54. El práctico es bastante sencillo. Nosotros les pusimos acá también como una ayuda a memoria, por las dudas. En algún momento entró el cálculo del método del impuesto diferido en uno de los recuperatorios, no recuerdo si en algún parcial, pero sí lean, ¿sí? Como para que les quede un poco más claro. Nosotros, ¿cómo surge o de dónde surge este tema de poder diferir el impuesto? Cuando nosotros tenemos que hacer la declaración jurada del impuesto a las ganancias, partimos del balance, ¿sí? Del balance que nos da la contabilidad. Pero hay criterios contables que las normas impositivas no la aceptan o no la toman, o no la toman al momento de declarar la ganancia, pero sí se producen en el tiempo. Entonces, lo que surge en ese caso es un pasivo por impuesto diferido o un activo por impuesto diferido, dependiendo, ¿sí? de si se trata de una diferencia en menos o en más entre el activo contable y el activo impositivo, y si se trata de una diferencia en menos o en más de un pasivo contable con un pasivo impositivo, ¿sí? Esa es la principal reglita que después, bueno, ahí más abajo está en el práctico como para que recuerden qué pasa cuando el activo contable es
menor que el impositivo, que genera un activo por impuesto diferido o un pasivo. El ejemplo típico que siempre les damos, y está acá en el práctico, es el tema de las amortizaciones, ¿sí? Impositivamente, la amortización no implica una salida de dinero, y también la normativa vigente de lo que es el impuesto a las ganancias y demás, nos permite amortizar en tiempo a veces un poco más corto que la norma contable, ¿sí? Así como a veces tomamos muebles y útiles en 5 años o en 10 años, bueno, la norma impositiva considera que se amortiza más rápido o a veces en más tiempo. Entonces esas son las diferencias que surgen entre las mediciones contables y las impositivas. Otro ejemplo que también está acá es el de las previsiones. Las previsiones, la norma, la ley del impuesto, no, para ellos, si nosotros tenemos créditos por venta, el 100% se cobra y recién tenemos que reconocer la pérdida cuando se produce, ¿sí? O sea, ahí también hay una diferencia. En cambio, en la medición contable, como somos un poco más previsores y en función a la experiencia sabemos que no se va a cobrar todo, entonces mostramos otra realidad que es distinta a la impositiva, obviamente, porque el organismo fiscal lo que quiere es recaudar. Entonces hay cosas que no permite que las podamos tomar, ¿sí? Fundamentalmente es esa la diferencia. Cuando aplicamos el método del impuesto diferido. ¿Y qué nos permite aplicar este método? Nos permite diferir en el tiempo el pago. Entonces, bueno, no a nosotros, sino a nuestros clientes. Entonces, una buena medida, si los clientes entran dentro de la categoría de mediana empresa, porque si son pequeños no tienen la posibilidad de elegir este criterio de medición o de exposición en realidad del impuesto a las ganancias, de recomendar en muchos casos decir, bueno, apliquemos el método del impuesto diferido y no tenés que pagar ahora, sino que lo diferimos en el tiempo, es más, se va compensando entre pasivo y activo. Entonces es también un beneficio para no tener que pagar ya el impuesto a las ganancias y en esta época de inflación es bastante conveniente, ¿sí? Entonces, veamos el práctico. Ustedes los deben tener ahí. Yo para no tener que cambiar de pantalla y demás, lo leo, ¿sí? No se lo comparto, pero ustedes seguro lo tienen ahí en sus manos. Y dice, la empresa MID S.A., que no se caracteriza como pequeña empresa, ¿por qué nos aclaran eso? Porque si es pequeña empresa, no tiene opción, de acuerdo a la resolución técnica 54, de aplicar, ¿no? El método del impuesto diferido. Tiene que ir por el método del balance, que se llama, determinación del impuesto por medio de balance. Dice, al 31 del 12, el X22, fecha de cierre de ejercicio, presenta la siguiente información referida a la determinación del impuesto a las ganancias del ejercicio X22. Saldo del impuesto a las ganancias determinado en la declaración jurada impositiva, 750.000, con una alícuota del 25%. Es decir, este es el cálculo del impuesto por el método del balance, ¿sí? No aplicando se obtiene una ganancia en el estado de resultado, se le aplica la alícuota y se obtiene el impuesto a pagar. Dice, en el ejercicio anterior, fecha de cierre 31 del 12, el X21, ha tenido un quebranto impositivo, lo que generó un activo por impuesto diferido, o sea, una contingencia positiva, de 435.000 pesos, que esto es lo que en algún momento vimos en uno de los prácticos, ¿sí? La posibilidad de diferir ese quebranto, no sé si se acuerdan, e irlo compensando con las ganancias que se iban produciendo en los otros 2 ejercicios que vimos. Dice, ahí si pueden chicos silenciar
el mejor, así no se nos acoplan. Dice, se diferencian los criterios de medición contable e impositiva, nos dan el cuadro, fíjense, las diferencias están en la previsión para incobrables, en la medición o evaluación en la mercadería y en la amortización acumulada de los gastos de organización, ¿sí? Y nos dan unas llamaditas que la vamos a ir analizando. Después dice, los saldos de los pasivos y activos por impuestos diferidos al 31 del 12 del X21 que surgen de diferencias temporarias son los siguientes. O sea, se considera diferencias temporarias, ¿por qué? Porque nosotros contablemente decimos o previsionamos clientes que no nos van a pagar. Entonces, ahora, hoy, en cambio, impositivamente dice, bueno, cuando se produzca esa incobrabilidad, recién se la considera. Entonces, es una diferencia que en el tiempo se van a igualar. Por eso son temporarias. Dice, pasivo por impuesto diferido, 45.000, y activo por impuesto diferido, 150.000. O sea, esta empresa ya viene aplicando el método del impuesto diferido en años anteriores, en otros ejercicios. Dice, todavía no se pueden restar de las ganancias para la liquidación impositiva, pero se reversarán en ejercicios futuros. O sea, en este caso, estas diferencias las vamos a ir reversando. Ahora van a ver cómo compensamos, porque hay un beneficio, hay un resultado positivo, no hay quebranto. A ver. Y ahí dice, bueno, contablemente se amortizan en 5 años e impositivamente en 2 años. Estos son los llamaditos, ¿no? En el caso 1, que es lo que acabo de leer, la previsión para incobrables, dice, todavía no pueden restarse de la ganancia para liquidación impositiva, pero se reversarán en ejercicio futuro. ¿Por qué nos dice esto? Por lo que les decía, o sea, el tema de la previsión, cuando ocurra, reconocemos la pérdida, no como hacemos contablemente, que la previsionamos al cierre de cada ejercicio y reconocemos el deudor incobrable es una cuenta de pérdida, ¿sí? Y en el punto 2, que dice amortizaciones acumuladas, contablemente tenemos 200.000 pesos. Impositivamente 500.000 pesos. Quiere decir que se amortizan los gastos de organización impositivamente de manera más rápida que contablemente. ¿Ves? Dice, contablemente se amortizan en 5 años e impositivamente en 2 años, ¿sí? O sea, se amortiza más rápido. Al amortizarse más rápido, nosotros, ustedes por ahí recuerden el asiento, nosotros siempre reconocemos la pérdida, hacemos amortización, cuenta de pérdida, bienes de uso, en este caso gastos de organización, a amortización acumulada. Entonces, en este caso la pérdida va a ser mayor. Al ser la pérdida mayor, yo, en el caso de diferir el impuesto, estamos compensando ingresos con mayores pérdidas. Entonces, el resultado va a ser menor. Lo que estoy haciendo yo es tomando ahora, bajando el pasivo por ese impuesto diferido, pero a la larga voy a tener que pagar más impuestos, ¿sí? O sea, en el caso del activo, por ejemplo, cuando vemos la mercadería, fíjense que tenemos contablemente 2.800.000, impositivamente la evaluación de la mercadería la toman siempre a valores corrientes, entonces siempre es un poco más alto el valor. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros estamos teniendo un mayor costo de la mercadería. Ese costo me aumenta el activo, entonces lo que estoy teniendo es un activo diferido en el tiempo. Ese sería el razonamiento. Después nos dan el estado de resultados, que eso lo vamos a ver ya una vez que terminemos de hacer la registración, porque ahí ya están compensando las diferencias, ¿sí? Las diferencias temporarias, las diferencias
de lo contable con lo impositivo. Dice, y se pide determinar el resultado por impuesto a las ganancias y la registración de la obligación, aplicando el método del impuesto diferido basado en el estado de situación patrimonial para el periodo X22. Bien, entonces, ¿cómo van a hacer ustedes en el caso que les toque en alguno de los parciales? Tomamos tal cual nos dan la información, ¿sí? El cuadrito con la medición contable y la medición impositiva. Entonces empezamos a ver en dónde hay una diferencia. En el importe neto de los deudores por venta, contablemente nosotros le estamos restando la previsión, entonces tenemos un activo más bajo que lo que me permite la norma impositiva, ¿sí? Entonces esta diferencia temporaria es por 500.000 pesos. Tengo menos, contablemente tengo menos activos que para reconocer que impositivamente. Yo acá estoy teniendo 3.500.000 y es una cuenta del activo de deudores por venta. Si yo a esta diferencia temporaria le aplico la alícuota que nos dicen que es del 25%, en realidad ahora en la actualidad es del 35%, entonces nos va a surgir un monto futuro que vamos a poder deducir, es un activo por impuesto diferido, ¿sí? De 125.000. Si hacemos el mismo razonamiento con las mercaderías, contablemente el valor de la mercadería es menor que el que nos tomamos impositivamente, ¿sí? Entonces la diferencia acá es de 400.000 pesos. Aplicando la tasa, o sea, contablemente tenemos menos activos, ¿sí? Menos 400.000. Entonces vamos a tener un monto futuro para deducir de el 25% de los 400.000 nos da los 100.000. O sea, lo primero que se hace es identificar las diferencias y cómo impacta o si sería activo o pasivo por impuesto diferido. El otro caso que tenemos es en el caso de las amortizaciones. De manera contable se amortiza de manera más desacelerada, en cambio impositivamente es más acelerada la amortización. Entonces fíjense que el resultado o el importe neto, sería el valor residual de los gastos de organización, en este caso impositivamente son más altos, ¿sí? En este caso el activo contable es mayor que el activo impositivo, ¿sí? En 300.000 pesos. Si a eso le calculamos la alícuota del 25%, vamos a tener un pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Entonces, de acá ya podemos ir deduciendo que cuando el activo contable es menor que el activo impositivo, vamos a tener un activo por impuesto diferido. Y cuando el activo contable es mayor que el activo impositivo, vamos a tener un pasivo por impuesto diferido. Y esto es lo que, bueno, a mí siempre me interesa es que razonemos el por qué, lo que yo les decía acá. Cuando nosotros hacemos la amortización, repito, nosotros generamos o surge una cuenta, un resultado, un efecto en el patrimonio, que es la cuenta del resultado negativo, la amortización. Amortización, gastos de organización, a amortización acumulada. Lo que yo estoy haciendo al reconocer más, más acelerada el desgaste, estoy reconociendo más pérdida, por lo tanto, hoy reconozco menos impuestos a pagar. Pero cuando esas diferencias se dejen de serlo, no estén más esas diferencias, vamos a tener que pagar más impuestos. Por eso es un pasivo por impuesto diferido, ¿sí? En el futuro va a ser un pasivo. Y si ustedes se fijan, bueno, en la norma, tanto el activo por impuesto diferido como el pasivo por impuesto diferido son cuentas que van dentro del estado de situación patrimonial, pero en la parte de lo no corriente, ¿sí?
Bien. ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta ahí? Si no hay, seguimos. Fíjense, nosotros ahora lo que vamos a hacer es totalizar esas diferencias que tenemos tanto de pasivo como de activo, ¿sí? Del impuesto diferido. Entonces, nos dan el valor al cierre, que es lo que acabamos de calcular. Y nosotros teníamos en el enunciado, nos decían que al 31 del 12 del X21 tenemos pasivo por impuesto diferido y activo por impuesto diferido, que lo compensaremos con los resultados de ahora, ¿sí? Comparamos cierre con inicio. Nos dicen, pasivo por impuesto diferido 45.000 y el activo por impuesto diferido es de 150.000. Entonces, de esa compensación surge que tenemos, fíjense, teníamos 150 al inicio, 225 al cierre, tenemos 75.000 pesos más de activo diferido, por impuesto diferido. Y en el caso del pasivo, teníamos 75.000 pesos al cierre, contra 45 que venía, entonces hay 30.000 pesos más de pasivo por impuesto diferido. Ahora hacemos la diferencia entre los 75.000 y los 30.000 y va a surgir el importe neto del impuesto a las ganancias diferido neto. Compensamos, o sea, hacemos el activo menos el pasivo y nos queda 45.000 pesos que vendrían a ser activo por impuesto diferido. Nosotros tenemos como dato que el impuesto a las ganancias calculado de manera corriente, ¿cuál es el corriente? El que yo les comenté recién, ¿sí? Nos surge la ganancia del estado contable, le calculamos la alícuota y ese es el impuesto a las ganancias que si no aplicaríamos este método, habría que pagarlo en los próximos 15 días, ¿sí? Entonces, esa determinación del impuesto nos daba que era de 750.000 pesos. Si comparamos esa determinación con el método del impuesto diferido, fíjense que tendríamos un impuesto a las ganancias que sería un total a pagar de 705.000, ¿sí? Compensamos. Y acá está la reglita que les comentaba hace rato, que está bueno que ustedes la recuerden, ¿sí? La tengan para cuando les toque hacer el parcial. El activo contable, cuando es menor que el activo impositivo, fíjense lo que vimos acá en estos dos casos, eso nos genera activo por impuesto diferido. Y pasa lo mismo cuando el pasivo contable es mayor que el pasivo impositivo, también nos da un activo por impuesto diferido. Ahora, cuando tenemos un activo contable mayor al activo impositivo, nos genera un pasivo por impuesto diferido, y cuando el pasivo contable es menor que el pasivo impositivo, nos da también un pasivo por impuesto diferido. No recuerdo si creo que tengo en alguno de los otros ejercicios con otros ejemplos que sería con pasivos, que estaría bueno que los veamos, para que les quede un poquito más claro el tema, ¿sí? Sobre todo porque es un tema de ganancias, del impuesto a las ganancias que todavía no lo vieron. Entonces, veamos el cargo o la ganancia que se le va a atribuir en el estado de resultado contable del ejercicio. Nosotros teníamos la determinación del impuesto a las ganancias corrientes, era de 750.000 pesos. Entonces, si tenemos en cuenta las variaciones del ejercicio, del activo y del pasivo, compensadas, teníamos el saldo por pasivo por impuesto diferido
eran 30.000, ¿sí? Esto que está acá, que habíamos hecho acá, que surgió de compensar el inicio con el cierre. Y el saldo por activo, por impuesto diferido, que era de 75.000. ¿Por qué usamos el signo menos? Porque lo que vamos a hacer es, fíjense que acá lo restamos, ¿sí? Restamos los 75 de los 30 y a la vez eso se lo resta de los 750. Entonces el saldo que nos queda del impuesto es de 705.000. Esa es básicamente la razón. Bueno, esto es lo que hacemos, ¿sí? Partimos del impuesto a las ganancias a pagar, determinado según las normas fiscales, ¿sí? Sumando y restando las diferencias temporarias generadas por activo por impuesto diferido y pasivo. Ahí determinamos cuál es el cargo del impuesto a las ganancias al que le vamos a dar al resultado contable. Y ahora vamos a lo que nos interesa, que es cómo lo registramos. Profe, Yo prefiero, sí, una consulta. En dime. mercaderías, las diferencias temporales no son por 600.000. 320 menos 2.800 da 400. ¿Por qué 600? No, capaz que yo estoy confundido entonces. Pensaba que se hacía la diferencia nomás, perdón. Sí, pero fíjate, son 3.200.000, le restas los 2.800 y es 400, no 600. Daría 600 si sería el impositivo 3.400. ¿Mm? Claro, sí, está bien. Eh, Gracias, es la profe. resta en sí. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, yo primero quiero que veamos, si bien está primero el asiento que se hace, que es el resumido, que ya lo hacemos cuando tenemos práctica, vamos viendo asiento por asiento cómo se registraría este tema de el activo y el pasivo, ¿sí? Fíjense, a ver, lo que nos estaría faltando acá es compensar, algo que nos estamos olvidando, es que teníamos un quebranto ¿dónde está el enunciado? Teníamos un quebranto, dice en el punto B, en el ejercicio anterior teníamos un quebranto impositivo que nos genera una contingencia que lo vamos a compensar de 435.000. ¿Sí? Entonces nosotros lo primero que hacemos es reconocer la pérdida en el impuesto a las ganancias. La pérdida, el resultado negativo, son los 750.000 pesos que determinamos que surge de la declaración jurada. ¿Sí? Ese es el impuesto, o sea, lo único que hacemos, esto es lo que me interesa también que les quede claro, lo único que hacemos es diferir el pago. No es que no es ese el impuesto, sino lo que estamos haciendo es diferirlo en el tiempo, pero a la larga se termina pagando lo mismo, con la diferencia que al aplicar este método del impuesto diferido, que lo informamos, o sea, se informa y todo a la FIP, estamos por ahí ahorrándonos plata hoy de tener que desembolsar esa cantidad de dinero. Ese sería el beneficio en la aplicación del método. Nosotros tenemos esta determinación del impuesto, pero tenemos que compensarlo con el quebranto que teníamos del ejercicio anterior y que de acuerdo a las normas impositivas se lo puede compensar el quebranto durante 5 ejercicios futuros, ¿sí? No más de ese plazo. En este caso, este quebranto nosotros lo compensamos, como nos da un impuesto a las ganancias a pagar bastante superior, compensamos todo en este ejercicio. ¿Y cuánto nos quedaría del impuesto a las ganancias a pagar? Nos quedaría 315.000 pesos, ¿sí? Ahora lo que hacemos es registrar tanto el pasivo,
¿sí? Después que compensamos con los saldos a inicio, vamos a registrar esto, tanto el pasivo como el activo por impuesto diferido. Nosotros ya sabemos que el activo, si hay aumentos, se debita, y contra qué cuenta lo hacemos jugar, contra la cuenta del impuesto a las ganancias. Y si es un pasivo, el aumento se acredita, la hacemos jugar también contra el impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, acá surge una registración del pasivo por impuesto diferido, acreditamos por los 30, y el impuesto a las ganancias va a ir al debe. Y el otro asiento sería registrando el activo, va a ir al debe, activo por impuesto diferido contra el impuesto a las ganancias por los 75.000, ¿sí? Si nosotros en este caso mayorizamos la cuenta impuesto a las ganancias, tenemos los 750.000, los 30.000 y los 75.000 en el haber. Por ahí esto no está, está bueno que lo tengan. Y lo mayorizamos. Nos va a dar la determinación esa que hicimos en el cuadrito. Entonces, el saldo deudor de esta cuenta de pérdida van a ser los 780 menos los 75 nos dan los 705 que habíamos calculado acá, ¿sí? Entonces lo que hacemos, después que calculamos las diferencias y surgen los pasivos y los activos, vemos si tenemos para compensar con saldos del ejercicio anterior, por haber aplicado también el mismo método. Y después ya hacemos la registración. Este cuadrito por ahí nos sirve para compararlo con la mayorización y con el asiento que hacemos acá, para ver que hayamos hecho bien en la registración, ¿sí? Fíjense que nos da el mismo valor. Siempre teniendo en cuenta si existen quebrantos, ¿no? Pues si existen quebrantos, vamos a tener que compensarlo con la ganancia. Si no hay quebrantos, el asiento sería impuesto a las ganancias a impuesto a las ganancias a pagar por los 750.000. Solamente vamos a restar con lo que surge del activo o el pasivo por impuesto diferido. ¿Mm? Y este es un asiento que en realidad resume estos tres. ¿Mm? Lo que hacemos es, lo que ya conocíamos, era el quebranto impositivo, el pasivo, que sabemos que si aumenta, se acredita. Teníamos el activo por impuesto diferido. Y en este caso, fíjense, estos dos suman los 750, que es el impuesto a las ganancias, es como que estoy compensando el impuesto a pagar con los 435 que tenía de saldo negativo, ¿sí? Entonces, ahí me da los 750, entonces el impuesto a las ganancias a pagar luego de compensar me da 315.000. Y la pérdida, en este caso, son 270.000, ¿sí? De todas maneras, esta registración es lo mismo, ¿sí? Que lo hagan así, que lo vayan haciendo asiento por asiento. En este caso, lo primero que hacemos es compensar con el quebranto. Después hacemos el reconocimiento del pasivo del impuesto por el impuesto diferido, y después el activo por el impuesto diferido, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras que hagan la registración está bien. Bueno, acá lo que les dejo, después se los paso si quieren
a la solución, es lo que les comenté al principio, ¿sí? El por qué, el tema de la diferencia en la parte de las previsiones, en la parte de la medición de la mercadería y del tema del reconocimiento de las amortizaciones de manera más acelerada en cuanto a la parte impositiva. Y este es el estado del resultado que tenemos ahí en el, ya se lo damos en el enunciado, pero fíjense, partimos del ingreso de 3,5 millones. Le restamos los 500.000 de los deudores incobrables, que era la diferencia que estaba acá del activo, la diferencia temporaria. Le restamos los 400.000 de la evaluación de la mercadería y le sumamos los 300.000. Eso es lo que se hace acá. Las diferencias, ¿sí, no? En esta, en realidad. Los deudores incobrables, tenemos los ingresos, le restamos los 500, el resultado por la tenencia, y acá tenemos el resultado contable, ¿no? Estos son los 200.000, son estos. Estos de acá, porque estamos analizando el resultado contable del... Sí, ahí están los 200. Y en la declaración jurada impositiva, tenemos los deudores incobrables, tenemos el activo, o sea, le devolvemos esos 500 a los créditos por venta, los 400 que es devolverle a la mercadería los 400 impositivamente, y descontamos 300.000 pesos más de la amortización acelerada. Entonces, en ese caso el resultado impositivo nos da más que el resultado contable, que en realidad es el espíritu final de los organismos fiscales, ¿sí? Que es decir, bueno, no reconocemos las previsiones y demás. ¿Por qué? Porque nosotros podemos jugar con la previsión y a lo mejor mostrar resultados menores, y de esa manera el contribuyente va a tributar menos. Entonces, no se lo considera en la declaración jurada impositiva. Fíjense que acá el resultado sujeto a impuesto es más alto, son 3 millones contra 2.400, es más alto que el contable, ¿sí? Aplicándole el 25% nos da el impuesto a las ganancias de 750.000, que ese sería del cual partimos, que decimos que es la determinación del impuesto a las ganancias, que tiene en cuenta el balance, ¿sí? A partir del balance contable. A partir de eso hacemos el cálculo de las diferencias contables e impositivas y aplicamos, o puede aplicar el método del impuesto diferido. Siempre teniendo en cuenta también que para poder aplicarlo no tiene que ser un ente pequeño, ¿no? Si es ente pequeño, va por el método tradicional, ¿sí? O sea, este método. De no tener en cuenta las diferencias temporarias y calcular el impuesto a las ganancias corriente, que se le llama, porque se lo calcula ahora en junio, por ejemplo, que estamos con los vencimientos, y es un impuesto a pagar en los próximos 15 o 20 días, entonces es un pasivo corriente, ¿sí? Estaría dentro de lo que son el pasivo corriente. Bueno, ese es el pequeño práctico que tenemos, que complementaría a lo que vimos en, no me acuerdo qué número de práctico era, pero que vimos también la compensación del quebranto y demás. Este es un poco más específico, ¿sí? Así que si no hay ninguna duda o consulta, con esto los libero. Terminamos acá el práctico.
Y estaríamos viendo, a ver cómo hago para volver acá. Estaríamos viendo si les parece de juntarnos la semana que viene. Sí, creo que sí. A ver si me acuerdo cómo era. Ahí me dice Noelia si puedo mandar el archivo por acá. Sí. Así era, ¿no? Denme 2 minutos. ¿Ahí les llegó? No, no les llegó. No, profe. A ver, ¿por qué será? Ahí voy de nuevo. Disculpe, profe, ¿a dónde lo está enviando? Acá el chat. Pero no me deja. Profe, ¿y si los manda al grupo del WhatsApp? Sí, lo que pasa es que yo no estoy en el grupo. ¿Ves? Ahí lo mando, pero me dice cannot be sent. Profe, y después, si no, se lo podría pasar a Denise y que Denise lo mande al grupo. Si no es mucha molestia. Ajá. Sí, tal cual. Sí, mejor lo vamos a hacer así. No sé si anda por ahí Denise. Bueno, debe estar estudiando, pero yo se lo mando a ella y de ahí ustedes lo tienen, ¿sí? Que ella se los mande. Hagamos así. Bueno, si no hay consultas, nos estaríamos viendo el jueves de la semana que viene. ¿Les parece? Y si no llegaríamos a terminar, bueno, yo lo que por ahí les propongo es que en vez de juntarnos a las 8 de la noche, si ustedes ya no tienen que cursar antes, nos podríamos juntar tipo 6. Entonces, bueno, vemos por ahí algún práctico, algún parcial, las dudas que tengan y si nos desocupamos antes, mejor. Si están de acuerdo. ¿Sí? Bueno, de todas maneras yo le voy a avisar a Denise, lo confirmo con Denise para que les avisen el grupo y nos vemos el jueves que viene. ¿Sí? No este jueves, sino el otro, ¿no? Bueno, así quedamos entonces, chicos.